Bueno, mientras él va preparando el PowerPoint, mi charla es totalmente distinta a la de Marta. Siempre digo que somos privilegiados de poder escuchar a Marta, ¿no? Siempre lo pienso. Además, tener un adulto mayor que pueda hablar tan bien y que nos explique toda esta realidad, somos privilegiados de escuchar. Lo mío es totalmente diferente. Lo que quería transmitirles acá es darles elementos jurídicos para que cuando les llegan problemas en las consultorías con adultos mayores, que sepan caminos hacia dónde orientar a la familia. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Solamente decirles qué elementos nos brinda el derecho para ayudar a los mayores. Para cuando a ustedes les lleguen problemáticas familiares, problemáticas de salud, problemáticas de que no sabemos qué hacer con el papá, con la mamá, con el abuelo, que sepamos, que acordémonos un poco de todo esto que hablamos y sepamos que hay estas posibilidades. Bueno, entonces lo que vamos a hablar en verdad son de derechos de la ancianidad. El dibujo que tenemos las fotos, no sé si se llega a ver, es un árbol muy grande y muy añejo, pero que abajo está hueco, que hace un puente para que la gente pueda pasar. ¿Vieron? Bueno, la idea nuestra era esa, era que un poco el puente por donde pasan y que muchas veces impide que el árbol se cierre son los derechos de los mayores. ¿Cómo protege el derecho a los mayores? Y por ende a la familia de los mayores. Saben ustedes que nuestro derecho es jerárquico, que hay una pirámide, que en la cúspide de la pirámide es la Constitución, que ninguna ley puede violar la Constitución. Vieron que siempre la Constitución es más importante. Bueno, ya la Constitución Nacional defiende a los mayores en el artículo 16 al decir que todos somos iguales ante la ley, y no solamente igual en decir somos todos iguales, sino que tenemos que tener todos igualdad de posibilidades. Esto quiere decir que los mayores no pueden aguantar juicios de muchos años como podríamos aguantar los jóvenes, porque la expectativa de vida no es tan larga y no pueden estar aguantando 9, 10 años de juicios, ¿no? Entonces, ese acceso a la justicia también está ratificado en este tema de la Constitución Nacional de la igualdad ante la ley. Y el artículo 75 es el artículo de la Constitución que receta los tratados internacionales. Hay muchos tratados internacionales que están incorporados ahora a la Constitución. Entre ellos, los tratados de los derechos humanos y los tratados sobre derechos de los adultos mayores. Los que somos un poco mayores nos acordamos de Tita Merelo, ¿no? Que cantaba la canción esta, que hay 3 cosas que necesitas en la vida. Para ser feliz hay 3 cosas que necesitas: salud, dinero y amor, cantaba Tita Merelo. Tomamos esas tres ideas, salud, dinero y amor, para armar esta charla. Vamos a hacerlo en esos 3 índices. Entonces empezamos por, que no me acuerdo por cuál, empezamos por salud. ¿Qué hacer ante problemas de salud de los mayores? En principio tenemos que saber que existe el plan médico obligatorio, por el cual hay muchísima cantidad de remedios de enfermedades crónicas que son 100% gratuitos, que las consultas son 100% gratuitas y los tratamientos con las enfermedades crónicas, ¿sí? Cáncer, diabetes, problemas circulatorios graves. La ley 24.734 da el derecho de cobertura médica a todos los pensionados. Vieron que ahora la gente que es mayor de 70 años, aunque no tenga los 30 años de aporte, se puede jubilar. Aunque tenga pocos años de aporte, cumplió los 70 y ya están las pensiones graciables. Que si la jubilación mínima hoy son 2.400 pesos, la pensión graciable está en 1.800. Pero además de la pensión graciable les da el PAMI, que es a veces lo que más les interesa, ¿no? Porque el PAMI te da muchas más ventajas. Entonces ya sabemos que si hay una persona mayor en la familia, que no hay dinero en la familia, hay que preguntar, ¿qué edad tiene la abuela? ¿Qué edad tiene tu mamá? 70. Bueno, ¿por qué no vas y te donas una pensión graciable? Y después, la ley de salud mental establece muchas ventajas para todas las personas que padecen una enfermedad mental grave. Piensen que mucha cantidad de los mayores ya ancianos, tienen problemas de salud mental.
Hay mucha cantidad de Alzheimer, Parkinson, demencia senil, lo que antes se conocía por arteriosclerosis, bueno, sigue existiendo, pero está más clasificado en otras enfermedades, enfermedades crónicas graves o que ya las tenían de antes, que se agravan en la vejez. Entonces, la ley de salud mental también incluye el 100% de los medicamentos, el 100% del tratamiento médico, y todas las obras sociales tienen que darle un tratamiento de internación. Esta fue la famosa ley de medicina prepaga que se promocionó mucho. ¿Se acuerdan que decía que ahora, aunque tengas más edad, te tienen que aceptar las prepagas igual? En un momento, la única prepaga que aceptaba mayores era el hospital italiano, mayores de 65, por eso el hospital italiano se rellenó de socios que ahora están en los 80 y ahora lo están usando más, digamos, ¿no? Pero después se dictó una ley que decía que todas las medicinas prepagas tienen que aceptar a los mayores. Pero estuvo mal la reglamentación. ¿Sabes cómo terminó esto? Las prepagas dijeron, sí, nosotros los aceptamos, pero el precio lo ponemos nosotros. Entonces, ¿cuánto te piden? Ah, te pido, no sé, 9.000 pesos por mes de cuota. O más, he visto que pedían más. Depende de la patología, depende de la enfermedad. Entonces, claro, ¿quién puede? Alguno podrá, pero no la mayoría. Pero lo que tiene de bueno esta ley de medicina prepaga es que los que ya éramos socios de la medicina prepaga no nos pueden aumentar por ir aumentando de edad. Porque antes llegabas a los 50 y te subían un 30, llegabas a los 60 y te subían un 40. Bueno, ahora no te pueden subir más por ir aumentando de edad. Pero la clave para conseguir las ventajas en el tema de salud es el certificado de discapacidad. Como decía Marta, los mayores, ya achaques hay, se va desgastando el cuerpo y no es tan complicado conseguir el certificado de discapacidad. Que si una artrosis severa, que si la vista, hay miles de problemas. Acuérdense que tiene que ser un porcentaje bastante alto, pero en general los mayores lo consiguen. ¿Para qué les digo que la llave de todo ese certificado de discapacidad? Porque una vez que obtienen el certificado, tienen el 100% de los remedios, la obra social le tiene que pagar el cuidador, que los cuide. Si necesitan cuidador en la casa, paga la obra social, hay que hacer el trámite, lo paga el PAMI, ¿sí? O la prepaga, paga la cobertura de los geriátricos. En este momento están pagando 8.600 pesos de geriátrico, las prepagas o las obras sociales, o sea que en algunos geriátricos pagan el total y en muchos ayuda mucho. Que ya la obra social te pague 8.000 pesos todos los meses por el geriátrico, a la familia le da una ayuda grande, ¿ven? Y también pagan movilidad. Vieron que hay que contratar el remis para llevar al traumatólogo, al kinesiólogo, bueno, todo eso hay que juntar los tiquecitos, se va a la obra social y la obra social te lo devuelve. ¿En qué caso te lo devuelve? Si tenés el certificado de discapacidad. Si no lo tenés, no te devuelven nada, no te pagan nada. ¿Entienden? ¿Cómo se gestiona el certificado de discapacidad? Lo otorga el Ministerio de Salud de cada provincia. Por ejemplo, Capital Federal, llamas al 147, te llevas todos los papeles, todos los comprobantes médicos de la enfermedad, te dan un día y horario para que te controlen los médicos de la municipalidad y ese mismo día, si los médicos consideran que hay discapacidad, te entregan el certificado. Hay que averiguar en cada municipio cómo se maneja. Generalmente lo manejan desde los municipios. Pero es una llave muy importante para ir diciendo a la gente que esto les va a ayudar a la familia, porque un problema del mayor no es solo la enfermedad, es lo económico que trae atrás. Como decía Marta, le pagué el geriátrico a tu mamá, no se lo pago más. Y sí, y es un tema económico difícil. Están también las leyes de cuidados paliativos. ¿Qué son cuidados paliativos? Son los cuidados cuando ya está la enfermedad crónica en estado irreversible. Estos cuidados paliativos, la idea es mejorar la calidad de vida del paciente en estados crónicos y terminales, ya sea por un accidente o por una enfermedad. La idea del cuidado paliativo es aliviar el sufrimiento, ir dando los medicamentos necesarios para aliviar el sufrimiento. Y en esta ley está también la famosa ley que se llamó de muerte digna, la 26.529, y la que después fue ampliada por la ley de muerte digna. Esta ley, ¿qué es lo que dice?
que la persona mayor, la persona que padece una enfermedad terminal, crónica y terminal en estado grave, puede decidir qué tratamientos no hacer, qué tratamientos no quiere llevar a cabo. Sobre todo si los tratamientos son extremadamente cruentos en comparación con el beneficio que da. Ahora, ¿qué pasa si el paciente está discapacitado, enfermo mental o inconsciente? Bueno, la ley da un orden de prioridad de quienes toman esa decisión. Los hijos, los padres, los nietos, los sobrinos, si no hay ni hijos, ni padres, ni nietos, los sobrinos, los curadores si están enfermos mentales y están declarados, lo puede hacer el curador. ¿Qué pasa si los hijos se pelean? Hay unos que quieren y otros no quieren. La ley dice que decide el juez. No es que se vota por mayoría ni nada por el estilo. Si hay una diferencia de esas, decide el juez. En definitiva, esta ley, en verdad, a quien los alivia mucho es a los médicos porque les evita toda la responsabilidad que antes tenían, que tenían que continuar los tratamientos por miedo a que le hicieran después un juicio de abandono de persona. El otro rubro que íbamos a ver era el dinero, que ayuda a la felicidad, ¿no? Bueno, toda persona mayor de 70 años puede pedir un subsidio por edad avanzada. El programa de alimentación, el PAMI otorga los bolsones, ¿vieron? Allá generalmente se trabajan a través de los clubes de jubilados, pero tendrían que ir a hacer el trámite al PAMI para que le entreguen el bolsón de alimentos. Y los fallos de la Corte Suprema, que ya lo saben, ya todos saben el tema, que el fallo Badaro da el 82% móvil a la jubilación, entonces hay que iniciar el juicio tarda 7 años, es verdad, y también puede tardar más, pero a la larga se cobra. El fallo Badaro dice que hay que pagar el 82% de lo que tendría que estar cobrando una persona en actividad y móvil, y no con la movilidad que está dando el gobierno ahora, sino la movilidad de las paritarias, de donde ellos trabajaban antes. Yo siempre digo que los jubilados son un ejemplo de civilidad, porque fíjense que ellos no cortan calles, no hacen piquetes, pero todos, o la gran mayoría, inició el juicio del 82% móvil. Cuando salió el fallo Badaro, entraban 500 casos por día. 500 casos por día. Colapsó todo. Realmente colapsó. Hoy sacó la Corte en mayo una resolución que todos los casos del interior los vuelve a mandar al interior, o sea que todos los de San Isidro van a volver a parar por acá. Pero eran 32.000 juicios de jubilados del interior. Están tramitando en las dos salas en este momento 140.000 juicios, o sea que está desbordado todo, pero más allá de que esté desbordado, es admirable cómo todos creyeron en la justicia y fueron a iniciar el juicio. Me parece maravilloso, o sea, creo que es un ejemplo de civilidad grande, a pesar de que son muchos años, que pasan mucho, que no sé si lo veremos, como me dicen los clientes, a veces me dicen, tengo 80, lo veré, y mis hijos lo cobran, si yo me muero, te preguntan. ¿Los hijos? Legalmente sí, pero solamente los pagan a los herederos y embargas en las cuentas del ANSES, si no, no les pagan. Bueno, está el programa de protección a la vivienda. Este programa lo llevan a cabo los municipios. Si un adulto mayor, anciano, tiene viviendas que vieron que están muy húmedas, que le hace mal, o las paredes tienen electricidad, los cables de electricidad son muy viejos, todo este problema, el municipio tendría que, en general lo hacen, dan subsidios para mejorar la vivienda o les mandan los arquitectos o demás, hay que pedirlo. Bueno, y acá entramos con el otro rubro, el amor. La verdad, parece que al revés, ¿no? Los temas que tratamos justamente parece que de amor hay pocos, pero hay formas de amar y amar, ¿no? Bueno, está la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, que protege sobre todo si la violencia es sobre niños y sobre adultos mayores, o sea, sobre niños y sobre ancianos. Si alguien tiene conocimiento, ya sea agentes de salud, agentes de colegio, de los hospitales o psicólogos toman conocimiento de que hay violencia sobre un mayor, tienen la obligación de denunciarlo.
Tienen la obligación, no tienen secreto profesional ahí, tienen la obligación de denunciar que hubo una violencia sobre un mayor. Uno de los grandes problemas es el de los alimentos de los progenitores. ¿Cómo lo pagamos? O ellos cobran la jubilación y la familia se la maneja. O cobran la jubilación y el geriátrico la maneja. Pero también está la ley que protege la desheredación. El mayor puede desheredar por testamento al hijo que puso las manos encima, al hijo que lo golpeó, al hijo que no lo viene a visitar, pero sobre todo es al hijo que puso las manos encima. Solamente se puede desheredar por violencia. Y son indignos también, suele suceder que la ley los declara indignos para suceder. Fallece el mayor, el padre, la madre, y no le van a heredar. ¿Quiénes no lo van a heredar? Aquellos que estando demente el mayor no lo cuidaron. No buscaron de cuidarlo. Ojo que la ley dice que si lo internan en un instituto o en un hogar, aunque sea un geriátrico de PAMI, ya ahí no estaría cubierta la indignidad. Es aquel que deja abandonado al mayor demente. Ciro Caldani, que es un jurista de Rosario, dice que en esta causal de indignidad habría que incorporar también a aquellos que los dejan abandonados en los geriátricos y que nunca los van a visitar y demás, porque dice que después aparecen para la herencia y después en vida nunca apareció. Y creo que él tiene un comentario que creo que es verdadero. Él dice, aunque vayan a visitarlo por motivos espurios, o sea, para después no quedar fuera de la herencia, para el mayor es tan importante que lo visite, que no importa si es por ese motivo. Pero la realidad es que la ley, hoy por hoy, dice que solamente van a ser indignos si lo abandonaron estando demente el mayor. ¿Vieron que hay una reforma del Código Civil? La reforma del Código Civil sí incluye el abandono aunque no fuera demente. Y otro problema son los contratos que celebran. ¿Cuánta gente se abusa de los mayores en cuestiones para sacarle la vivienda, o los mayores suelen dejar, para evitar su sucesión, le dejan la vivienda a los hijos? ¿Vieron? Con usufructo a favor de ellos. ¿Saben cuántos usufructos vi terminando en un geriátrico? ¿Cuántos vimos? Yo suelo recomendar que no hagan ninguna de esas sesiones. No cedan sus propiedades en vida. Si hay que hacer una sucesión, después, bueno, que se haga una sucesión. Pero despojarlos de sus propiedades, que ellos mismos, aunque ellos mismos decidan dejarlo, siempre es un problema. Porque por ahí en la hija tienen confianza, pero ¿y si la hija muere antes que ellos? Y queda el yerno, ¿y qué sé yo el yerno? ¿Será bueno, será malo? Hay que ver, en la pista se conocen los pingos, ¿no? Así que la recomendación es no hacer estos contratos, y además, si el consentimiento de estos contratos no fue libre, se puede pedir la nulidad del contrato. Nosotros le llamamos lesión subjetiva, ¿no? Hay un artículo 954 del Código Civil que permite anular los contratos. O sea que si saben de algún caso que le dejó la vivienda a alguien, ojo que vi muchos que dejaron viviendas a Mayumbanda, a pastores pentecostales, pero si les llegan estos casos que se enteran, pueden derivarlo díganle que busquen un abogado, que ese contrato se puede anular. Y la justicia penal se puede acudir ante lesiones cuando los lastiman. ¿Y por qué puse secuestro? Parece descabellado, pero miren el caso que hubo. Una señora que era madre viuda con un hijo. El hijo le premurió. Entonces quedó ella, la nuera y la nieta. Nuera y nieta, la nieta mayor de edad. La señora se descompensa, la internan en el Hospital Sirio Libanés y después, cuando sale de la internación, la meten en la madre, la nuera y la nieta, la llevan a un remis y la llevan a un geriátrico. La señora dice, yo no quiero estar acá, quiero estar en mi casa. No importa, vos te quedás acá porque tenés que seguir curándote. Y le dan la orden al director del geriátrico que no puede hablar con nadie. La señora lloraba todos los días desesperada porque se encontraba presa, y razonaba. Hasta que una enfermera del geriátrico, cuando va la ministra de Eucaristía, le dice, ¿por qué no vas a consolar a esta señora de esa habitación que está llorando todos los días?
La ministra de Eucaristía, cuando la escucha, se da cuenta que la señora razonaba bien y que en verdad estaba mal encerrada ahí. Y la abuelita le dice, ¿por qué no vas al centro de jubilados tal y avisarle a mis amigos que estoy acá porque deben estar preocupados? La ministra de Eucaristía se fue hasta el geriátrico. ¿Y saben lo que hicieron los del geriátrico? Hicieron la denuncia penal por secuestro. Los jubilados, sí, no sé qué dije. A mí también se me dispara. Entonces, los del centro de jubilados hicieron la denuncia penal por secuestro. A los 2 meses, la abuela ya estaba afuera y terminaron procesadas la nuera y la nieta, que además, mientras la abuela no estaba, le habían desvalijado toda la casa, le habían vendido todos los muebles y ya creo que estaban a una amiga de ella que se iba a meter dentro de la nieta. Entonces quedaron procesadas por secuestro y por robo, por hurto, y quedó procesado el director del geriátrico porque él no tiene por qué negarle a nadie la posibilidad de llamar por teléfono, la posibilidad de salir. Fue cómplice, quedaron procesados todos. Por eso puse secuestro. ¿Qué tipo de maltratos padecen los mayores? Bueno, negligencia, abuso físico, me refiero a abuso de golpe generalmente, ¿vieron? Abuso psicológico, vos no servís para nada, callate vos, ¿qué sabés? Ahora los tiempos cambiaron. Abuso sexual hay también, aunque parezca increíble que existe, y abuso societario estructural. Y esto lo vemos todos los días. La sociedad no está preparada, y menos para tanta cantidad de mayores que venimos. Y como dice Marta, la vida se prolonga más, hay más mayores, ahora están poniendo las rampas, ¿vieron? Pero las iglesias también tendrían que tener rampas, los baños. Yo me acuerdo una vez, el Banco Provincia abrió una sucursal solo para jubilados, para pagar jubilaciones. No tenía baño. ¿Dónde iban los mayores? No, sillas había un montón. Habían puesto sillas porque, claro, había que esperar tanto para cobrar, para llegar a la casa, que sillas les habían puesto. Pero baños no. Entonces, el que podía caminar se iba hasta el bar de la esquina, que el del bar de la esquina ya estaba, imagínense, ya estaba cansado. Voy y le digo a los del banco, ¿no pueden poner un baño? No, por razones de seguridad no podemos. Pero oye, armaste una sucursal, los mayores ya no es lo mismo la continencia que los jóvenes. Armaste una sucursal y no se te ocurrió poner un baño. Bueno, después con el tiempo pusieron baños, el Banco Piano tiene baño, pero la estructura en general de la sociedad, fíjense que recién está empezando a pensar en idea de mayores. El abuso financiero, lo que habíamos hablado, pero el peor maltrato es la invisibilidad. No los vemos, no los queremos ver porque vemos nuestra propia vejez. Bueno, ¿cuál es el escenario del maltrato? En la vía pública, en los hospitales. ¿Cómo puede ser que los hospitales te hacen hacer cola a las 5 de la mañana para que después te atiendan a las 10? Por favor, no pueden estar a las 5 de la mañana yendo. Bueno, y las miles de cosas. Otra, miren el maltrato. Vieron que los médicos de PAMI cobran por cápita. O sea, ellos les pagan PAMI por la cantidad que les manda. Los atienda o no los atienda, cada uno tiene, poner 200 pacientes, le paga por los 200 pacientes. Bueno, algunos médicos inventaron poner un buzón en la puerta, 2 buzones. ¿Para qué? El paciente deja la receta que necesita y al día siguiente del otro buzón retira su receta. Y hace por 2 meses. Bueno, es terrible, porque es como decirle, no te quiero ni recibir. Ni siquiera la secretaria que les hace la firma a todos los médicos, ¿vieron? Ni siquiera lo recibe la secretaria. Es como, el mensaje ¿cuál es? Ni pasé de la puerta. Aparte que es terrible, porque si no, él sigue tomando la misma medicación y capaz que qué control tiene de si necesita esa medicación o no, aparte, ¿no? Pero el mensaje es un maltrato. Porque le está diciendo, vos de la puerta no pasés, arreglátela con el buzón, es terrible. Y ellos cobran por atender a cada uno, ¿no? Bueno, ¿quién es el abusador? Generalmente el abusador es una persona en que el mayor deposita la confianza. Un familiar, un vecino, un amigo, el responsable de una institución, el médico, la enfermera, el empleado. En la ciudad de La Plata hicieron la encuesta de ciudades amigables y les preguntaron a gran cantidad de mayores quién era el mayor
amigo que tenían en la ciudad, ¿saben qué contestaron? ¿Nadie se le ocurre quién es el mayor amigo que tiene? El portero, el encargado del edificio, mira vos, el que deposita más confianza que los ayuda. ¿Bien? ¿Y saben quién fue el peor enemigo para ellos? El colectivero. La mayoría salió por el colectivero. El colectivero era para ellos el peor enemigo que tenían. Bueno, el médico, la enfermera, la empleada, y el más doloroso para el mayor es cuando se trata del familiar, cuando se trata del hijo. Cuando el hijo los golpea, cuando el hijo los denigra, cuando los hijos o las hijas, tengo un caso que la hija, psicóloga la hija, le dio una trompada. Terminó el pobre abuelo en el quirófano. Bueno, pero hay nuevos derechos, ya por esto termino. Hay derechos a trabajar, y a decidir, en otros países más avanzados que este, a decidir cuándo quiero yo que sea mi cese laboral. Cuando nosotros planteamos esto ante la CGT nos dice, en este país que necesitamos que los jóvenes trabajen, porque ellos ya pudieron producir, y si no, no hay trabajo para viejos y para jóvenes. Así me contestó la CGT. Ni podemos pensar en esto. Bueno, acceso a la educación. Ahora se está valorando de vuelta un poco más la experiencia, pero no mayores, de 50. Acceso a la educación, esto se ve mucho, vieron que hay universidades ahora de adultos mayores, hay cursos y demás, acceso a tener viviendas y casas seguras. Lo que se está tratando hoy día es de que logren tener la mayor tiempo de su vida en autonomía y con autocuidados. Por eso, la protección del adulto mayor, hay políticas nuevas que son de contención familiar, o sea, contención para los cuidadores informales, para contención de la salud y de alimentación habitual. Lo que se trata ahora es lo que se llama comúnmente envejecimiento activo. Entonces van a ver que todas las municipalidades, y esta de San Isidro es pionera en eso, están tratando de que los mayores tengan gimnasia, actividades, todo gratuito. ¿Vieron que ustedes tienen este club de los mayores que está cerca del río? ¿Cómo le llaman? Puerto Libre. Bueno, ya hace unos años que desde las municipalidades se está tratando con estas políticas del envejecimiento activo. Bueno, me apuré y no sé volver atrás, pero bueno. ¿Cuáles son las propuestas? Tenemos que ir tratando de lograr servicios de cuidadores domiciliarios. Desde las parroquias, desde nuestros lugares de trabajo, ir pensando que hayan servicios para que los puedan cuidar en sus casas y que se prolongue cada vez más la entrada al geriátrico, o que se evite la entrada al geriátrico. Muchas veces hay que estar atento a las necesidades, por eso solamente necesitamos gente de la parroquia que vaya a hacerle las compras, o que vaya a llevarle los remedios, o que vaya a algunas actividades. Ayudas y técnicas de apoyo afectivos, brindar afectos, ir buscando cómo brindar afectos a los mayores. Apoyar a los cuidadores familiares, porque vieron que está el síndrome del cuidador, el que más se desgasta es el cuidador que está siempre cuidando. Entonces, a ver si desde nuestros lugares de acción pastoral, desde las consultorías familiares, tener en cuenta esto, ir buscando soluciones para ayudar al cuidador, para que el cuidador pueda desprender su tiempo y que pueda ir a hacer alguna actividad que le guste y entonces en la parroquia buscar a algunas personas que lo reemplacen. Programas de respiro, ¿ven qué dice? Incrementar lazos solidarios. Lo único que puede ayudar a estas familias realmente es que haya más lazos solidarios, aunque sea para sentarse con el mayor y con el cuidador a tomar mate en la casa. Ayuda, ayuda mucho ese lazo solidario. Muchas gracias y espero que, bueno, pues,